que esta mañana de lunes nos acompañan a esta rueda de prensa del licenciado Más duro, no se Alejandro escucha nada. Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Distrito 6 de Puebla. Se encuentra con nosotros el compañero Adrián León, consejero de Morena. También está con nosotros el ingeniero Julián Romero Tehuitzil, activista ambiental, el compañero Isaac Flores, así como el arquitecto Jesús de César Tenada y el compañero Elías Aguilar, activistas sociales. También está con nosotros la regidora Susana Hernández y la compañera activista social. Iniciamos esta rueda de prensa con la participación del compañero Huichil. Que hable duro. Que hable duro. Buenos días, estimados amigos de los medios de prensa. ¿Sí se escucha? No, más duro, no se escucha. Bueno, ya. Buenos días, licenciado Alejandro Carvajal Armenta, candidato electo, compañeros de Alejandro Carvajal Hidalgo. Hidalgo. Hablaremos un poquito en forma resumida para no avanzar y cansarlos sobre la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac, sobre todo que es el río Atoyac el segundo río más contaminado del país. Y dentro de esto es la importancia de hablar porque ya tenemos bastantes problemas en algunas comunidades de la periferia del río Atoyac, sobre todo sobre el caso de enfermedades renales crónicas. Dentro de esto encontramos muchos municipios ya con un alto índice de contaminación de enfermedades renales, por nombrar San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Ocoyucan, Coronango, Juan Cebonilla y vecinos de Tlaxcala, obviamente, donde se viene el gran número de contaminación. Las zonas afectadas vienen siendo por las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales por X y circunstancias no cumplen con sus condiciones particulares de descarga y al descargar al río Atoyac están descargando altos índices de contaminantes de la industria derivada de la industria petroquímica. Obviamente esta cuenca nos está afectando al río Atoyac, al Zaguapa, con las industrias metalúrgicas, sector químico y sector automotriz, que son en mayor número las que nos provocan el mayor número de daños. Estos estudios se han obtenido a partir de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, nos han demostrado que más de aproximadamente 22,000 empresas que están en el corredor industrial en unos 200,000 kilómetros son los causantes de dichos problemas que tenemos ya en nuestra ciudad capital. Y asimismo se hacen algunas recomendaciones porque es un tema bien resumido y esas recomendaciones es la actualización de las declaraciones y un estatus de cada uno de los municipios para controlar las descargas en zonas prohibidas como son las zonas federales. Otro, crear un organismo para el diagnóstico de la salud pública ambiental, crear una red de monitoreo ambiental en la zona de donde nace el Atoyac hasta donde termina. En este caso nace en lo que es Tlaxcala, atraviesa grandes municipios, llega a Puebla, llega a lo que es de Valsequillo se va a Tecamachalco, da la vuelta, entra a Oaxaca y viene a caer en lo que es Guerrero. Diseñar una planta de respuesta ambiental a partir de la información acumulada sobre lo que tiene cada empresa en sus contaminantes. Establecer unidades médicas y móviles enfocadas a detectar las enfermedades tempranas, sobre todo porque dentro de esas también hay cáncer, leucemia, que ya se presentan mínimamente 5 muertes por año y se han encontrado en el siglo XXI y en el SICAM, que es la Ciudad de México. Igual implementar un programa de tamiz para la detección temprana de enfermedades renales crónicas, instalar un programa de análisis químico, además atmosférico, porque al momento de que empieza la evaporación, esas sustancias se van a la atmósfera, vigilar la presencia de metales pesados, plaguicidas en hortalizas y otros alimentos para evitar esta gran contaminación. Es cuanto para no cansarlos. Muy buenos días, Adrián León, consejero estatal de Morena. Pues les quiero comentar que el tema de la renovación de la dirigencia nacional de Morena, de uno de los partidos más fuertes y más grandes en América Latina, pues se va a llevar a cabo a finales de septiembre, como comentó esta mañana el compañero presidente Mario Delgado, el cual mencionó que en estos momentos lo mejor será llevar a cabo
a través del Congreso Nacional, que se compone pues, en su mayoría de compañeros que fundaron nuestro partido y que provienen de fuerzas nacionales. Asimismo, recalcó el compañero Mario Delgado que esta nueva dirigencia tendrá que continuar los trabajos de organización y crecimiento de nuestro partido. Entonces es muy importante tener los ojos muy abiertos hacia este proceso, y en próximas semanas nosotros le iremos compartiendo la información, cómo se configura este Congreso Nacional y qué compañeros, por ejemplo, aquí en Puebla van a participar dentro de como consejeros nacionales para esta renovación de nuestro partido. Bueno, hay una noticia que hemos estado analizando desde hace tiempo, que es el tema de la ganancia de los bancos. En México ha sido uno de los países donde los bancos han tenido ganancias mayoritarias a nivel mundial. Solamente en el periodo de 2023 tuvieron ganancias por 273,000 millones de pesos. Esto nos pone en alerta, porque ¿cómo es posible que la banca comercial, que debería ser el motor de desarrollo de nuestro país, tenga ganancias casi de 250 millones de pesos y no haya inversión en los sectores productivos, en las pymes, no haya créditos o no haya créditos al campo? Una de las causas de que México no crezca económicamente, o que crezca poco, es la falta de crédito a los sectores productivos. Se requiere una reforma profunda al sistema financiero en México para que tengamos posibilidades de que los negocios, de que las empresas y de que la gente que quiere emprender un negocio tenga posibilidades de obtener un crédito a una tasa de interés rentable, una tasa de interés baja, y que fomente el desarrollo nacional y regional de nuestro país. Se intentó hace más o menos 3 años hacer una reforma solamente en las comisiones de las tarjetas en cuanto a los cajeros por parte del senador Monreal, y la respuesta fue que se cayó la Bolsa Mexicana de Valores. Fue la respuesta del sistema financiero. Así de grave es lo que está sucediendo y el poder que tienen estos conglomerados financieros en nuestro país, en donde pues prestan poco, pero cobran mucho, pero prestan mucho para tarjetas y para créditos al salario, pero más no en el sector productivo. Ese es el riesgo que estamos viviendo en México. Y es algo que también tiene que discutirse, no nada más la reforma judicial, sino la reforma financiera, a la ley de seguros y fianzas, a la ley de competencia económica y a las leyes financieras, para que exista una banca con más dinamismo, más fuerte, como sucede en otros países. Creo que es urgente esto de la reforma bancaria que se tiene que vivir en nuestro país. Y por último, vamos a hablar un poquito de la inauguración de CEU2, que celebramos que el gobernador haya presentado este proyecto y que la próxima semana, me parece, lo esté inaugurando. Pero nos preocupa que no haya un ordenamiento territorial, debido a que son juntas auxiliares anárquicas como San Pedro Sacachimalpa, como Tetela, como la Inspectoría del Oasis, Valsequillo, y la especulación inmobiliaria esté en puntos muy graves, ya que hay mucha gente ahorita que está ofertando terrenos ejidales, sin regulación, sin servicios, sin agua, sin calles, aprovechando que se va a instalar la nueva universidad o la ampliación de la Universidad Autónoma en la zona de San Pedro Sacachimalpa. Nos preocupa porque el crecimiento va a ser muy grande y hay mucha gente que está vendiendo tierras sin regulación, pero también gente ha reportado invasiones de tierra sin control. Creo que un gran reto del próximo municipio sería poner orden
a la especulación inmobiliaria, sobre todo en esa zona, para que no se convierta en una anarquía y no genere mayores problemas que los beneficios que va a tener al instalarse un centro educacional como la universidad tan importante a nivel regional y a nivel nacional, que ayudará sin duda al crecimiento económico y educativo de nuestro estado. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Y por último, bueno, lo de Donald Trump, las declaraciones que mencionó de Brad, dice que no lo mencionó de él, sino que era para John Biden, pero al fin y al cabo sabemos que Donald Trump está en campaña y que va a denostar, va a criticar a quien sea con tal de obtener popularidad. Pero resulta interesante el relevo que se da en Estados Unidos, en donde los demócratas cambian a su candidato y lo sustituyen por una candidata más competitiva. Donald Trump la tenía fácil, ahora Donald Trump no la va a tener fácil. Creo que va a ser una pre-campaña más complicada, y seguramente el desenlace que se dé en Estados Unidos va a definir en mucho la política que tenga México con Estados Unidos, dependiendo de la candidata o candidato que llegue a la presidencia de la República. ¿Será una mujer? Ahora, como sucedió en México, la pregunta, la presidenta de Estados Unidos, una mujer afroamericana también, pero con raíces asiáticas, que por primera vez podría encabezar una candidatura pues feminista o de mujeres en Estados Unidos, y sería la primera presidenta, primero la primera candidata en 50 años con raíces afroamericanas en Estados Unidos y asiáticas, y la primera presidenta, en dado caso, de Estados Unidos en su historia. Algo interesante que seguramente lo estaremos resolviendo, creo que a finales de diciembre, en la elección de Estados Unidos. Sería todo y pasamos a las preguntas. Primero, adelante. Yo sí te quiero preguntar en relación a este tema de la reforma bancaria. En tu haber, ¿tienes alguna propuesta, alguna reforma que presentes una vez que ya entre formalmente los diputados? Y dos, el tema de Pseudo, sin duda, pues algo como tú indicas, pues va a ser un detonante económico y bueno, pues se va a prestar a muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el llamado, en este caso, como legislador o próximo legislador, a las autoridades del Ayuntamiento de Puebla? Sí, mira, del tema de si hay reformas que presentaré en temas bancarios, es muy delicado el tema. Todas estas reformas al sistema financiero tienen que ser forzosamente platicadas con el gobierno que va a entrar y establecidas bien para no generar distorsiones en los mercados, pero es necesaria una reforma al sistema de seguros y fianzas, una reforma también en temas de ciberataques, porque hay mucho ciberataque en las cuentas de los cuentavientes o fraudes electrónicos o cibernéticos, y sobre todo el famoso tema de bajar los intereses a los créditos o regularlos, ¿no? Que es un tema en donde las tarjetas de crédito, sobre todo, cobran hasta un 60% anual sobre un crédito, pero también si tú quieres sacar un crédito para un negocio no hay crédito, te piden muchos requisitos y solo se los dan a empresas que ya tienen un historial crediticio o antecedentes pues ya formales, ¿no? Entonces creo que es una agenda obligatoria de este nuevo gobierno el fomentar el desarrollo económico a través de la palanca del crédito y también la modificación del crédito al campo, porque no hay crédito al campo. Financiera Nacional ya desapareció por extinción de ley y se necesita crear a nivel federal un nuevo organismo que preste al sector productivo y tiene que ser un organismo también federal. Respecto a CEU2, pues hay que alertar de lo que está sucediendo al nuevo municipio y al gobierno para que tome cartas en el asunto e intervenga y la especulación inmobiliaria no crea un caos como ha sucedido en Lomas de Angelópolis, en donde ya no hay agua y el crecimiento es desordenado, o como ha sucedido en Amozoc, en donde venden lotes por todos lados y ya no hay un crecimiento ordenado ni vialidades adecuadas
y la situación es cada vez más complicada para la población de esa zona. Entonces creo que hay que alertar, más que un tema legislativo, es un tema de ordenamiento territorial y un tema de, que tiene que ver también mucho con las juntas auxiliares. La junta auxiliar no tiene facultades, hablando de San Pedro Sacachimalpa, pero el ayuntamiento tiene las facultades legales, pero se topa a veces con los ejidos que con la famosa autonomía constitucional venden tierra o fraccionan sin limitación y sin reglamentación alguna, que es lo que hay que hacer una mesa de trabajo con ellos. Bueno, respecto al tema de que si sería una presidenta de Estados Unidos, que corrijo, es la segunda vez que es una candidata, y la segunda fue, la primera fue Hillary Clinton. Sí, Hillary Clinton fue la primera candidata que, por cierto, Trump la venció con cierta facilidad. En ese tema sí sería interesante ver dos mujeres, ¿no? Una mujer afroamericana y una mujer de raíces también europeas, que sería Sheinbaum. ¿Cómo vería ese tema? Y en el otro tema de los bancos, ¿por qué el gobierno obliga a los bancos a que den créditos por ejemplo, a los campesinos, que es algo tan necesario, a personas con una inversión baja, dar eso ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál sería su comentario acerca de eso? Bueno, el crédito es una obligación del gobierno, impulsarlo y realmente generar mayores oportunidades, ¿no? Un país sin un sistema crediticio para el sector productivo es un país que no va a crecer, y desgraciadamente en México crecen los monopolios, pero las pequeñas y medianas empresas se han quedado cada vez más rezagadas en su crecimiento y en su potencial de desarrollo. Entonces creo que es algo urgente que tenemos que ir creando en este nuevo gobierno. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, yo quisiera saber el tema de cómo vas a garantizar que las personas que han sido estafadas por fraudes bancarios a través de aplicaciones o llamadas, ciudadanos meten denuncia ante la Conducef y ante las fiscalías. Sin embargo, Conducef pues les dice que ya no aplica las denuncias porque el usuario fue el que aceptó la estafa en este caso. ¿Cómo garantizar que realmente se les respete los derechos de su dinero? Mira, hay muchas modalidades de fraude. Algunos son donde te ofertan algún producto y depositas, y eso no entra dentro del sistema bancario, sino es un tema de estafa en donde la gente no checa la estabilidad de la empresa, y otros que tienen mucho que ver con páginas falsas, en donde también te ofertan créditos que no existen y la gente cae en la trampa y sale del dominio, podríamos decir, de los bancos o del sistema financiero, y otros en donde empresas que no están residenciadas en México supuestamente te dan un crédito y depositas una cantidad y es muy difícil localizarlas porque sus plataformas se encuentran en Asia o sus domicilios se encuentran en otros países. Eso es lo más grave, ¿no? Aquí lo que se tiene que regular también y fomentar es una cultura del crédito transparente, ¿no? Educar a la sociedad para que sepa pedir un crédito en empresas formales o en bancos establecidos y no se vaya con la trampa de estafas o de productos milagros en donde depositan, o las famosas pirámides en donde supuestamente te dan una gran ganancia y realmente pues es una estafa, ¿no? Creo que falta una cultura crediticia en México en donde tenemos que trabajar mucho y blindar sobre todo las plataformas de los bancos para que no ocurran las estafas con tarjetas o las estafas con productos financieros. ¿Sería una pregunta más? Buenos días, diputado federal electo Alejandro Carvajal. Mi pregunta es relacionada con la creación de CEU2. Como bien se sabe, la primera reforma universitaria fue consecuencia del movimiento social que implicó la Revolución Cubana. Entonces, partiendo de ahí, hay algunas prácticas en las rectorías anteriores, no diré nombres, pero por ejemplo algunas creaciones de universidades privadas sobre el circuito Juan Pablo II en San Manuel hay una de estas, por ejemplo el complejo cultural universitario,
Entonces, esta mal llamada segunda reforma universitaria, que es una suerte más de contrarreforma a la primera, está reafirmando este tipo de prácticas. En relación a la creación de CEU2, pues mi pregunta sería más bien, ¿a quién beneficia realmente? ¿Si a estos agentes del sector inmobiliario o a la comunidad universitaria? En un momento político en el que el gobernador que va de salida no fue capaz de aclarar la deuda pública que hay, al menos desde el morenovallismo a la fecha. Ok, bueno, creo que habría que, reitero, alertar a las autoridades municipales para que regulen y frenen el crecimiento desmedido sin servicios de la zona y la especulación inmobiliaria. Una campaña mediática también para que la gente que compra tierra tenga cuidado, porque puede haber estafas, pero también la regulación en la construcción y en el crecimiento urbano, para que no se haga un caos y una anarquía, sobre todo en desarrollo territorial y en ordenamiento en esa zona. Es urgente porque la afectación sería en contra de los estudiantes y en contra de la población, que de por sí en San Francisco Totomehuacán pues ya creció y está o vive un desorden en cuestión de territorio y en cuestión de servicios públicos. Recordemos que parte de esa zona no tiene agua y también recordemos que existe un riesgo ambiental por la alta contaminación de la presa de Valsequillo. Pues sería todo, muchas gracias.